A media semana tratamos los datos macroeconómicos más importantes a nivel nacional e internacional y también nos preparamos para los datos que vendrán. Es por esto que nos encontramos en el estudio con Fernando Queirolo, gerente de estrategias de Capital Effects. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Antonella. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. De nada. ¿Te parece que empecemos hablando acerca del IMASEC de abril que acaba de salir? Dato importante, salió el día de la mañana. Por supuesto. Salió dentro del rango bajo de lo esperado, ya un 4,4%. Los analistas esperaban un dato cercano a los 4,8%, incluso 5%, lo cual nos da una señal nuevamente, y que el Banco Central va a tener que tomar en cuenta, de que la economía se está desacelerando. No hay que alarmarse con esto, pero obviamente que también le estaría dando un nuevo espacio al Banco Central para que pudiera bajar su política monetaria. Ya incluso se especula que no de 0,25%, sino que podría ser incluso a un 5%. Eso obviamente que va a depender de los datos que se entreguen a futuro, pero con lo que subimos hoy día, más lo que subimos el mes pasado, que también fue peor de lo esperado, estaríamos ya vislumbrando quizá una posible baja tasa durante este segundo semestre. ¿Qué porcentaje esperaba Capital Effects específicamente para este IMASEC? Nosotros esperábamos que como este mes de mayo tenía 2 días más que, ¿no es cierto?, que el mes anterior, se esperaba una mayor actividad económica. Sin embargo, viendo los datos hoy día, estamos viendo que quizás estamos viendo una disminución en lo que sea, en cuanto a minería. La ley del cobre está afectando también la actividad, pero en los datos que son más duros, por ejemplo el desempleo, y la inversión, hoy día aún no hay datos tan concluyentes como para que el Banco Central decida bajar la tasa en el corto plazo. Por lo tanto hay que estar atento a cómo van a seguir los datos los meses que vienen, pero ya se está marcando una tendencia en cuanto al crecimiento. Si comparamos los números de este año comparado con el año pasado, estamos viendo que ya no se ve la misma velocidad de crecimiento que se esperaría. Importante también tener en cuenta que este es el último año de gobierno. No me gusta meterme en datos en temas políticos, pero también hay que tener claro que el gobierno tampoco va a querer, ¿no es cierto?, que la economía baje mucho su nivel de crecimiento, y por lo tanto el Banco Central tampoco querría tampoco, a pesar de que es independiente del Estado, pero también es importante que el Banco Central está mirando bien los datos que está pasando afuera, y eso podría impulsar también a hallar una baja en la tasa de política monetaria. ¿Con qué cifra podríamos estar terminando el año? Hay gente que habla de que se recuperó el dinamismo, pero se mantiene la desaceleración. ¿En qué escenario estamos? ¿En qué escenario vamos a estar? Bueno, todas las proyecciones de hoy día están yéndose a la baja. Se esperaba un crecimiento a principio de año de un 5%. Ya se están viendo nuevas estimaciones en torno al 4,8%, y obviamente que hay un piso en los 4,5%, pero yo creo que va a estar dentro de ese rango, entre un 4,7% y un 5%. Si vemos que estos datos siguen saliendo pronto de lo esperado, probablemente estemos más cerca del 4,5% del 5% que se estima a principio de año. Perfecto. También, Fernando, estamos próximos al IPC de mayo. ¿Cuáles son las proyecciones de Capital Effects para este? Nosotros vemos un IPC de mayo que sea mejor que el mes anterior. Ideal, el dato que nosotros mirábamos era un 0,1, ¿no es cierto?, positivo. Eso obviamente que le daría como un espacio al Banco Central para seguir atento a lo que ocurriría en el pasado y no tomar decisiones en el corto plazo. Hoy día, el viernes sale el dato del IPC. Eso es importante, pero también el viernes vamos a tener datos de Estados Unidos también, que son relevantes. Hay que estar atentos a lo que está pasando afuera. Estados Unidos va a entregar la cifra de desempleo y también va a entregar la cifra del empleo agrícola. El mercado espera que esa cifra, el desempleo en Estados Unidos sea un 7,5%, por lo tanto, si vemos cifras menores al 7,5%, quiere decir que Estados Unidos se empieza a mostrar signos de recuperación más relevantes. De hecho, hoy día en la mañana subimos el dato del empleo privado en Estados Unidos, que si bien salió peor de lo esperado, fue mejor que el mes anterior. Eso también le da un espacio a que quizá el dato que va a salir el viernes va a salir dentro de lo esperado, muy cercano al 7,5% en el empleo. Es el oficial que entrega el gobierno de Estados Unidos. Perfecto. Y antes de salir del ámbito nacional y pasarnos a Estados Unidos, me gustaría preguntarte si es que una alza significativa del dólar también podría impactar al IPC de mayo que estamos próximos a saber.
Obviamente que va a influir mucho en el tema, por ejemplo, combustible, se va a encarecer, ¿no es cierto? A medida que el dólar se aprecia, ¿no es cierto? Se encarecen ciertos bienes importados y eso podría afectar finalmente el bolsillo de las personas. Hay que tener en cuenta también de que en largo plazo, ¿no es cierto? Uno ve también una baja en el precio de los commodities. Por tanto, ahí habría que ver a qué sector se ven afectados. No es que a todos los sectores se estén afectados igualmente. Claro. Hay productos que también van a bajar su precio. Por tanto, que esta alza del dólar también se ve neteada en este caso por una baja en los precios y eso va a depender de la industria en la cual uno esté analizando. Ahora sí, hablando de Estados Unidos, ¿cómo tomó el mercado este dato de empleo privado? No muy bien, hoy día vemos las bolsas cayendo. Si viene cada noticia positiva, ¿no es cierto?, le va a dar un nuevo espacio a la Fed para poder ir retirando los estímulos, ¿no es cierto?, monetarios. Pero también vamos a ver que cada noticia positiva crea un poco de incertidumbre en el mercado bursátil, ya que si bien la retirada de los estímulos, por un lado, es buena por el punto de vista de que Estados Unidos está recuperando, también vemos que los inversionistas están en búsqueda de esa mayor liquidez. Estamos viendo lo que pasó en Japón este último mes, donde los estímulos que está entregando Shinzo Abe con su Abenomics hicieron que la bolsa haya rentado cercano a un 60% desde noviembre a la fecha. Eso quiere decir que los inversionistas están buscando dónde hay mayor inyección de liquidez para poder invertir. Y eso obviamente que afecta a los mercados bursátiles. Pero en el largo plazo, obviamente, que esperamos que cifras que sean mejor de lo esperado sean positivas para Estados Unidos, para el mercado en su totalidad. ¿Podríamos decir que vemos que la volatilidad está dominando los mercados en este momento? Sí, no está tan fuerte, de hecho el indicador del VIX no está en sus máximos, pero sí estamos viendo que cada noticia que entrega Estados Unidos, sobre todo, que sea peor a lo esperado, va a influenciar al mercado, va a crear una mayor volatilidad. Hay expectativa de que en largo plazo, ¿no es cierto?, Estados Unidos empiece a disminuir su nivel de desempleo. Hoy día está en 7,5, si llega a nivel de 7,2, el mercado está yendo que la Fed va a empezar a retirar los estímulos. Incluso podría empezar a subir su tasa. Pero hoy día está ese trade-off, la bolsa, ¿no es cierto?, y también el tema de la recuperación de Estados Unidos. Lo ideal es que la economía norteamericana se recupere de una manera transitoria, ¿no es cierto?, pasando de retirar los estímulos, pero también manteniendo el crecimiento, y por eso es que hoy día estamos muy atentos a lo que va a pasar el viernes. Y hoy día, la noticia de hoy día, obviamente que crea una mayor volatilidad en el mercado. Y por último, Fernando, no podemos terminar esta entrevista sin saber cuáles son las proyecciones que podemos estimar para el mediano plazo para el precio del dólar. Bueno, hace un mes atrás, ¿cierto?, me hacían esta pregunta y mirando los fundamentos, ¿cierto?, una economía norteamericana recuperándose, el dólar representándose a nivel internacional, los datos de crecimiento en Chile peor a lo esperado, ¿no es cierto? Y ahora viendo los temas, el tema inflacionario, también podría ser un poco más preocupante para llegar al rango meta del 3% que tiene el Banco Central. Estamos viendo, ¿no es cierto?, seguimos con esa visión de un dólar al alza. En el corto plazo, ¿no es cierto?, siempre hay movimientos que son bruscos y que podríamos ver una corrección a niveles de 4.90, incluso 4.95. Pero si ya llegamos a 505, si llega a romper esa resistencia 505, el próximo nivel está cercano a los 510 y 520 no es algo que se vea como tan lejano. Obviamente que hay que ir mirando qué está ocurriendo con China, qué va a ocurrir con el precio del cobre. Vimos una recuperación del precio del cobre hace unos días atrás, por lo tanto ya no estamos tan cercanos al precio psicológico de los $3. Pero los fundamentos siguen estables, en ese sentido no han cambiado con respecto a hace un mes atrás, por lo tanto la visión nuestra es alcista para el tipo de cambio. Excelente, Fernando, entonces te agradezco por esta entrevista. Muchas gracias, Antonella. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.